Bien, voy a empezar a grabar. Bien, el formato no cambia, ¿ok? El formato es el mismo, nada más que aquí empezamos ya a avanzar. Entonces, sobre lo que yo les ponga ahora en sus informes, les voy a poner algunas cosas que de repente hay que modificar, de repente hay que agregar o de repente hay que cambiar. Entonces yo les voy a poner ahí. Eh, por lo que vi en sus exposiciones, eh, porque los chequeé rápidamente sus informes, ¿no? Eh, vi que estaban bastante orientados. Entonces, lo que van a hacer es, mayormente, es en modificar, ¿no? Algunas cosas que hay que agregar. Entonces, la estructura es la misma. Portada, resumen, nada más que en la portada ahora tendrá que poner actividad 2, trabajo parcial. ¿Ok? Sobre el informe. ¿Ok? El Astra Keywords, como le dije, va en la última, en la actividad 4, ¿no? Porque como lo van a ir modificando, no vale la pena estar modificando el Astra, van a ir modificando el resumen y de ahí sale el Astra. Índice de contenidos, índice de tablas va a ir avanzando, tiene que ponerse. Y la introducción seguramente va a cambiar, porque ahora ustedes van a avanzar. Entonces, la introducción siempre habla de lo que hay en el informe. Análisis y diagnóstico, el objetivo, de repente lo mejoran el objetivo, ¿ya? Para que sea muy claro del alcance que ustedes van a tener y del proyecto que ustedes van a hacer. Y en la descripción detallada de la problemática, vamos a ver, en esta descripción detallada de la problemática, lo que ustedes tienen que hacer, ¿no?, es trazarse una problemática. Vamos a ver una problemática que ustedes han presentado o un proyecto que ustedes han presentado para darles como ejemplo, ¿no? Un momento, por favor. Aquí tenemos una. Por ejemplo, el primero, desarrollo de una máquina empaquetadora de hamburguesas. Ese es el problema industrial que ustedes van a resolver. Entonces, dentro de esta empacadora de hamburguesas, cuando yo trate de eh, realizar mi proyecto, me voy a encontrar con varias cosas. En primer lugar, ¿cómo ingresan las hamburguesas? Es decir, ¿en qué estado? ¿No? Las hamburguesas van a ingresar congeladas, ¿ok? Ya cortadas a su tamaño, pero congeladas. Entonces, tengo que, en primer lugar, disponer de un recipiente donde vengan eh, las hamburguesas hechas, ¿no?, y vaciarlas en un contenedor apropiado para que después estas vayan haciendo pasar las hamburguesas de repente de una en una, ¿no?, de dos en dos, si se quiere, pero haciéndolas pasar ya a la zona de empacado, ¿no? Y ustedes ahí tuvieron, no quiero hablar ya de individual porque podríamos de repente analizar con ustedes todos los los informes, ¿no? Entonces, solamente para el ejemplo y que después analicemos, podríamos pasar a analizar los informes. Bien, ¿qué tenemos aquí?
ese es un primer problema a resolver, o sea, es la problemática ya de hacer algo. Entonces, dentro de la problemática es un contenedor que reciba las hamburguesas. Segunda problemática a resolver es cómo llevamos esas hamburguesas a la faja donde se va a encontrar los films, ¿no?, de polietileno, donde van a caer. Segundo, las hamburguesas cuando vienen, cuando se entregan al usuario, viene hamburguesa y un papel, que es como un papel grasa, algo así, ¿no? O un polietileno también, que separa las hamburguesas unas de otras. Porque cuando no se hace eso, ¿qué ocurre? Que las hamburguesas salen pegadas. Entonces, aquella persona que viene un paquete de 4 hamburguesas, por decir, o de 2 nada más, y quiere usar una, tiene un gran problema, ¿no? Al final tiene que usar 2. Y de repente es un desperdicio, ¿no? Entonces no es cómodo para el usuario. Entonces ponen una hamburguesa, un papel, un film, encima otra hamburguesa, y si va otra, un film, y así. Si son laterales, entonces va una hamburguesa, un film, una hamburguesa, un film, y ya está. Y sobre ellas las otras hamburguesas. Entonces, ahí hay un problema a resolver. ¿Ok? Un segundo problema, todos son problemas a resolver. Algunos van a ser más sencillos de resolver, otros más complicados, pero todos van dentro de la problemática. Bien, si yo no me equivoco, ustedes, bueno, después podemos hablar de cada proyecto. Entonces, esto va a caer en el film ya donde van a estar embolsadas. ¿Ok? Caen ahí y hay un film en la parte superior, ¿no?, que va a cerrar. Entonces, hay que soldar esta bolsa de polietileno en los laterales, en el frente y en el fondo. Y eso se va a hacer con calor. Entonces, tiene que haber una estación entonces de soldado. Entonces, hay una estación de recepción de las hamburguesas, ¿no? Y de ahí pasan a una estación de el cerrado de la bolsa, o sea, el sellado, que es con calor. Entonces, estamos en esa zona, se hace el sellado y viene el corte, ¿no? El corte también tendría que ser con un hilo caliente, porque un corte con cuchilla haría que usáramos demasiadas cuchillas en una producción diaria, ¿no? Tendríamos que cambiar 4 o 5 cuchillas de repente al día, ¿no? Entonces, lo cual ya no es práctico. Entonces, con calor no hay ese desgaste de cuchilla. Y de ahí ya pasaría a la zona de despacho, que ya no es parte de este proyecto. Entonces tenemos recepción, colocación de los films sobre las hamburguesas, ingreso, o sea, llegar a la zona de ingreso, después de ahí pasar a la zona de sellado y corte. ¿Ok? Y por último, la entrega, digamos, a la zona de despacho. Bien, esa sería la problemática. Así tenemos que verlo, ¿no? Si hay algún problema adicional que ustedes ven o alguna situación adicional, muy bien, la plantean. Ahora, cada una de estas partes que he dividido mi problemática pueden traer su propia problemática, ¿no?, a resolver. Por ejemplo, puedo ir contando hamburguesas, las hamburguesas que salen hacia el embolsado. Y después puedo ir contando la cantidad de bolsas que he entregado, porque de repente por el camino se malogró alguna bolsa, he tenido que retirarla, y entonces ahí veo la productividad de la máquina, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo alineamos lo otro? Cuando vamos a la zona de soldado, ¿cómo alineamos los films? Entonces, el desenrollado tendría que ser a través de un motorcito de repente, ¿no?, y un elemento lineal que lo vaya jalando, ¿no? Tanto el desenrollado de la parte inferior
de la bolsa como la parte superior de la bolsa. ¿Ok? Ahora, estas bolsas van a venir ya impresas. ¿Ok? Y la parte inferior tiene que coincidir con la parte superior, porque normalmente en la parte superior se pone ahí la foto de las hamburguesas, algo que venda, ¿no? Y en la parte posterior normalmente se pone todas las características, cantidad de grasas, o sea, todo el valor proteínico, las fechas en que ha sido producido y la fecha de expiración, ¿no? Entonces, esos dos tienen que coincidir. Por lo tanto, estos films deberían tener unas marcas a los costados negras, ¿no? Y con un sensor de reflexivo poder alinearlas, ¿no? En la parte de sellado. Entonces, ¿qué va a significar alinearlas? Bien, viene el film de la parte inferior o digamos, la parte inferior de la bolsa en un film largo y se estaciona. Viene el film de la parte superior y también lee las dos marcas y de repente no coinciden. Entonces va a tener que regresar o avanzar el film, ¿no? Entonces, aquí hay una punta que lo va jalando, ¿no? Lo va jalando linealmente y el motorcito que va a poder desenrollar o enrollar. De tal manera que las dos marcas negras, o pueden ser azules o lo que sea, pero las dos marcas queden alineadas. Y entonces ahí recién empiezo el sellado. ¿Ok? Entonces, esas son ya cosas que se presentan al resolver la problemática. Lo mismo, ustedes van a echar a una bandeja, posiblemente las hamburguesas, u otro dispositivo, ¿no? Y van a caer unas encima de otras. Pero a la zona de ingreso tienen que ir de una en una, ¿no? No pueden ir una montada encima de otra, porque no vamos a contar mal la cantidad de hamburguesas que entraron a la zona de ingreso de hamburguesas. Entonces, todo eso es la problemática. Ustedes van a tener que desdoblar la problemática y dentro de esto encontramos esto. Se puede enumerarlo, ¿no? Zona de recepción de hamburguesas. ¿Qué problema trae? ¿No? Después se avanza y viene la zona donde se pone el film sobre las hamburguesas. ¿Ok? Ahora, ese film tiene que no caerse, ¿no? Porque uno lo puede poner como la hamburguesa está dura como una piedra, está congelada. Al avanzar, la máquina puede deslizarse y caerse, ¿no? Porque no tiene peso, o sea, peso mínimo. Entonces, ver todo eso, ¿no? Esa es la problemática, justamente, ¿no? Y ver cómo se puede solucionar. ¿Ok? Entonces, ese sería, digamos, un primer proyecto. El segundo proyecto que vemos es desarrollar una máquina que seleccione arándanos maduros. Nuevamente aquí existe el problema de la recepción de los arándanos. Ahí se pondrán pues también en bandejas o en tolvas. ¿Y cómo hacemos para que ingresen de una en una? Porque ustedes van a ir chequeando de una en una los arándanos. Entonces, ahí tenemos una situación que resolver. Porque al entrar, si entran en una bandeja o en una tolva, en la tolva es mucho más complicado porque la tolva tiende a atorarse. En la parte que empieza a achicarse la tolva, va a empezar a atorarse, ¿no? Van a empezar a entrar 3, 4 a la vez y se quedan atoradas. La tolva se queda atorada. Entonces hay un mecanismo de repente de vibración que no permita que los arándanos, ¿no?, vayan a quedarse uno al costado de otro, un poco más encima, un poco más abajo, y finalmente que no lleguen a la zona de entrega.
perdón, a la zona de la faja, ¿no? Entonces, ahí pueden plantearse varias cosas. Entonces, vibrando, si ponen en una bandeja también vibrando, ¿no? La vibración podría ser la solución. Podría, digo, no sé si hay otra solución, ¿no? Después lo otro, una vez que entran, el otro problema que van a tener ahí es que cuando entramos ya a la faja, tornillo sin fin, lo que ustedes hayan dispuesto para eso, para el traslado, tenemos aquí dos situaciones. Los arándanos, digamos un arándano que ya se considera maduro, todavía no está el 100% con color azul violeta, ¿no? Un lado puede estar medio verde todavía. Entonces, ¿qué pasa si ese lado medio verde, ¿no?, cae en la parte que va a enfocar la cámara? Vamos a decir, bueno, este es un arándano no maduro y lo separamos como no maduro. Entonces, ahí tenemos que ver que tendríamos que también chequear el otro lado, ¿no? O sea, girar el arándano 180 grados. Esa sería una solución. O poner dos sensores distanciados uno de otro, ¿no?, pero que nos aseguren que van a llegar los arándanos girados 180 grados. Es un poco más complicado de, de asegurar, ¿no? Entonces, de repente, con una sola posición y girando en esa posición 180 grados, podemos sí obtener, digamos, el chequear por los dos lados, o sea, el chequeo por los dos lados. Pero hay que ver cuánto demora eso, ¿no? En un sensor de color eh, tiene un tiempo de más o menos eh, 2 segundos, ¿no? 2 segundos a 4 segundos. Eso ya va a depender del tipo de sensor que tengan y el tipo de señal que saque, ¿no? Entonces, si ya es 2 segundos, por ejemplo, ya su faja tiene que ir a una determinada velocidad, ¿no? Y tiene que parar. Entonces, la faja tiene que parar. Por lo tanto, la zona que va a enviar, la zona de recepción de arándanos, también va a tener que parar. Entonces se llena y una cierta cantidad se avisa al operador mediante un sonido de que ya no caben más arándanos en nuestra bandeja o en nuestra tolva, ¿no? Y cuando llega a un mínimo, nuevamente le decimos hay que echar nuevamente, ¿no? Entonces, la tolva tiene que ser un poco grande, porque si no, 2 segundos, vamos a decir. En un minuto estaríamos haciendo pasar 30, habríamos chequeado 30 arándanos, ¿no? En un minuto, ¿sí? En una hora tendríamos 30 por 60, 1800 arándanos. Entonces, por lo menos debería tener una tolva de 1800. O de repente queremos llenarlo cada 30 minutos. 900 arándanos, 1000, vamos a decir, ¿no? Para que no quede vacío. Se dan cuenta que vamos, conforme avanzamos, también vamos viendo qué pasa atrás. Entonces, eh, chequeamos, decimos, este arándano muy bien es maduro, sigue su recorrido hacia una zona de despacho que ya no es el alcance, digamos, del proyecto. Y si no son maduros, entonces hay que, a través de un bracito, un soplador, un, este, un pistón hidráulico, botar, vamos a llamarle así, hacia un recipiente lateral donde estos arándanos se llevarán para que maduren, ¿no? A la zona donde maduran los arándanos. Bien, entonces esa sería, digamos, en sí la problemática. Entonces, como vamos a tener que mirar por los dos lados, hay que
ver qué método utilizamos para girar los 180 grados. ¿Ok? En la zona donde se va a eh, sacar el color, ¿no? Entonces, esa zona además debe ser un túnel cerrado para que no ingrese la luz de fuera, porque nosotros vamos a iluminar fuertemente el arándano, o de repente encuentran otra forma de hacerlo, ¿no? Eso ya tendrán que verlo a través de filtros de luz, ¿no? Podrían ver, hacerse esas mediciones. Bien, esa es la problemática que tenemos que resolver. Y como digo, sería bueno que lo hagan por estaciones. En esta estación se va a hacer esto, y cada estación va a tener su problemática. Entonces, ahí van a poder desdoblar. Eso es lo que se debe presentar. Para hacerlo esto, ustedes párense como si fueran un operador que tiene que hacer esto. Arándano por arándano. Entonces ya, yo voy a meter 1000 arándanos. ¿Cómo los bajo de uno en uno? ¿No? Bien. El siguiente es máquina automática llenadora de café instantáneo, colocación de tapa y etiquetado. Muy bien. Entonces ya tenemos el café instantáneo que es en polvo, ¿no? O granulado. Ustedes decidirán cuál de los dos es el que van a llevar. Y entonces, esto en primer lugar, que tiene que hacerse en una zona baja de humedad. O sea, una zona que puede tener una temperatura adecuada para los operadores de la máquina, pero que debe tener un sistema de extracción de humedad, ¿no? Porque si esto lo hacemos así en el medio ambiente, se llena de humedad y cuando entreguemos nuestro producto a los días va a ser una sola masa, ya no va a estar en polvo. Todo ese polvo, al absorber humedad, porque está sin humedad, va a hacer que esos granitos de polvo se empiecen a pegar, a juntar, a que se forman una sola costra. Y eso ya no sirve. Entonces podríamos trabajarlos a una temperatura superior a la del ambiente, ¿no? No muy alta, vamos a decir, si estamos en un ambiente de 28 grados o poco menos 26 grados, entonces levantar un par de grados eso en la zona donde va a pasar toda la zona de la máquina, levantar un par de grados sobre la temperatura ambiente. ¿Para qué? Para que el ingreso de humedad eh, no pueda darse. Porque si yo tengo una temperatura mayor, lo que voy haciendo es que el aire caliente de dentro se vaya más bien al exterior. Entonces siempre va a haber, como se le dice, una presión positiva, ¿no? Entonces, calentarlo es una forma de generar presión positiva. Hay otra forma de generar presión positiva, ¿no? Pues la idea es que haya presión positiva, es decir, que el aire circule desde donde está nuestro café hacia afuera. Y tiene que ser un aire seco. Entonces, porque si es un aire húmedo estamos en las mismas condiciones, ¿no? Un aire seco. Entonces, la primera problemática a resolver es esa. ¿Cómo mantenemos, ¿no?, la humedad de ese café instantáneo apto para que no forme finalmente una costra, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo ingresamos eso? Digamos, en contenedores cerrados, ingresará pues hacia mi zona de llenado de latas, ¿no? O de botellas. Eh, Segundo, tendrá que ingresar pues directamente a la botella, ¿no? Porque no hay que perder ahí tiempo. Ahora, el café también va a tratar de apelmazarse, ¿no? Por más que sea, que no tenga humedad, por el peso, por la gravedad, va a tratar de apelmazarse y no bajar por vamos a decir,
el embudo que ustedes ponen, ¿no? Entonces ahí también tendremos que ver de qué manera lo hacemos, ¿no? Podría ser mediante agitando, haciendo vibrar. De repente ahí no es muy efectivo. O haciendo otra cosa, ¿no? O poniendo algún tipo de herramienta que esté haciendo subir y bajar, que la hagamos subir y bajar, ¿no? Para evitar de que en la zona en la que se va estrangulando se quede apelmazado. ¿Ok? Entonces, esto es uno de los problemas más grandes a resolver ahí, ¿no? Una vez que ya está lleno, lo pasamos a la zona de tapado. La zona de tapado es más sencilla, ¿no? Porque va a haber ahí un chupón, vamos a decir, ¿no? Que va a absorber, digamos, la tapa, la va a poner y va a girar, ¿no? Tiene un motorcito que la hace girar, ¿no? Entonces, debe haber, no es un brazo robótico, sino un movimiento, ¿no? De este chupón en dos ejes, el vertical y el horizontal, ¿no? Vamos a decir, el vertical y el horizontal para posicionar justo debajo de la botella y tapar, ¿no? Si es enroscado, enroscado. Pero ahí tenemos que ver otra situación. Normalmente, cuando ustedes destapan un envase de estos, hay pegado en el filo de la botella un film, ¿no? Que es un material que no va a permitir que ingrese la humedad dentro del frasco. Entonces tendrían que también, ¿no? Sobre la tapa, en la misma tapa, ¿no? Tener este sellador y al vidrio pasarle una brochita nada más con un pegamento, ¿no? Un pegamento especial que es para alimentos. Entonces se ponen la tapa, la hacen girar y al hacerla girar y ajustar, ese film sellador se va a pegar, va a hacer digamos, se va a pegar en el vidrio por el pegamento que le hemos puesto, de tal manera cuando el usuario lo saque, eso ya va a estar sellado, ¿no? Y el usuario va a quitar la tapa primero y se va a encontrar con ese film. Entonces lo va a sacar y ya está apto para consumirlo. Entonces ahí tenemos una segunda problemática. La tercera sería la de poner la etiqueta, ¿no? Entonces, la etiqueta se pone por los dos lados, según lo que ustedes explicaron. Entonces, viene un sellador, puede ser, ¿no? Que trae la etiqueta y lo pega. Lo otro es tener las etiquetas con ese sistema de autopegado, ¿no? Y que vengan en tiras. Entonces viene, se va desarrollando la tira y se va pegando en la botella. Ya ustedes vean cuál es la más conveniente. Y de ahí ya a la zona de despacho, ¿no? Donde ya no interviene, digamos, este proyecto, ¿no? Entonces esas serían las problemáticas a presentar. Ustedes resuelvanlas con más detenimiento, ¿no? Este es un ejemplo de lo que le estoy poniendo. Y entonces, pero aquí en el análisis diagnóstico, ustedes ponen descripción detallada de la problemática a resolver. Eso es anunciativo. El 1.1 es anunciativo. ¿Qué voy a hacer yo en este capítulo? Voy a poner la descripción detallada de la problemática a resolver. ¿Ok? Además, voy a poner diagramas pictóricos del proceso, donde se indicará las fajas transportadoras, mecanismos como tolvas, otros sensores y actuadores, ¿no? Entonces, para esta problemática, de repente, he resuelto más de una, perdón, he diseñado más de una posible solución. Entonces, pongo todas mis soluciones y al final pondré una solución pensada, consensuada con todos, que traiga lo mejor de lo que cada uno presentó. Digamos, cada uno presentó en el mejor de los casos un proyecto, o perdón, una solución. Entonces, ustedes dicen, bueno, esta solución trae esto,
traen estas partes similares, ¿no? Muy bien. Entonces, esto lo usamos todo lo hemos pensado, muy bien, haciéndole las mejoras del caso para el diseño final, las vamos a presentar, ¿no? Entonces, un momentito, por favor. Bien, entonces, aquí ustedes van a decir, es como si dijeran, no lo van a decir. Vamos a presentar, ¿no? 3, 4 diagramas pictóricos, ¿no? Y después, voy a presentar el cronograma de actividades. Entonces, estos 1.1, 1.2, 1.3 son enunciativos. Ahí no van a poner la descripción, ¿no? Es enunciativo lo que voy a hacer. El objetivo general sí lo tienen que desarrollar ahí. Entonces, viene el marco teórico y vienen los objetivos específicos. Vamos a ver esto. Objetivos específicos. Entonces, aquí sí van a describir la problemática. Eso que les he dicho antes, aquí lo van a hacer. En el primer caso era enunciativo, aquí sí se va a describir la problemática, así con todos sus detalles. ¿No? Arriba solamente van a poner describir la problemática, es decir, descripción detallada del problema a resolver, detallada de la problemática a resolver. O sea, entonces, bueno, este proyecto nunca se habla en primer lugar, ¿ya? Ni en plural ni en singular. Entonces, en este proyecto, ¿no? La problemática a resolver es, por ejemplo, la del café, ¿no? Embotellar o envasar el café instantáneo que se recibe en polvo, ¿no? Y sellar la tapa y poner las etiquetas. Donde tenemos que saber que esto se tiene que hacer en una zona libre de humedad. ¿Ok? Entonces, y ustedes verán algún otro detalle que le ponen, pero tiene que quedar bien en claro desde dónde van a empezar y hasta dónde van a llegar. Entonces, se recibirá, digamos, aquí pueden poner donde se recibirá el café en polvo en envases sellados para que no entre humedad, ¿no? Y se pasará por la zona de llenado de botellas, la zona de tapado con su respectivo lámina de sellado, y después a la zona de etiquetado, la cual pasará a la zona, se entregará para la zona de despacho, hasta donde abarca nuestro proyecto. ¿Ok? Esa sería la descripción detallada. Ahora, describir la problemática que se resolverá con el proyecto que se desarrollará en el curso, ya viene todo ese detalle que hemos hablado. ¿Ok? Aquí, diagrama pictórico también del proceso. También hemos hecho 3 diagramas pictóricos, ¿no? Donde tratamos de resolver, siendo el primero, ¿no? El primero tendrá, pues, una función de este tipo, ¿no? Siendo su función principal esta. En el segundo diseño se abarca más, digamos, la zona de despacho, o la zona, perdón, de etiquetado, ¿no? Sin embargo, todo se ve. Y en la tercera, ¿no? Se ha tratado de unir estas dos para que abarquen todo el proceso en forma más completa, ¿no? Todavía no podemos decir óptima ni eficiente, nada de eso, porque eso son ya, vamos a decir, la consecuencia de nuestra máquina, ¿no? O sea, eso ya se evaluará cuando tengamos el producto. Un momento, por favor, ¿ya?
Bien. En 2.1.2 entonces pondrán los diagramas pictóricos, cada uno de ellos explicados. ¿Ya? Si hacen 2, cada uno tiene su explicación. Si hacen 3, igual. O sea, el 1 tendrá una explicación, el 2 no se puede decir, como se dijo en el caso anterior, no. El 2 ya es otra solución. Se explica esa específicamente. Así tenga muchas partes de la primera, se explica esa. Porque si no, alguien que quiere ver su proyecto dice, tengo que leerme los 5 diagramas pictóricos para entender el último. No, nadie lo va a hacer. ¿Okay? Y el que ustedes han dado ya como diagrama pictórico final, le ponen diagrama pictórico actual. ¿Por qué actual? Porque de repente en la PC2 se les ocurrió algo más en ese diagrama pictórico, ¿no? Que lo van a llevar después ya al diseño final, o sea, al diseño ya, como se dice, específico, ¿no? O sea, o la ingeniería de detalle, que se le llama. Ya el detalle, entonces, añaden más a ese diagrama pictórico que después se va a reflejar en la ingeniería de detalle. Definir los requerimientos de los sensores. Muy bien, eso creo que ya lo hablamos extenso, ¿no? En un caso antes, y para eso existe el anexo 6. El anexo 6 se ponen las fichas técnicas donde se tendrá la especificación de los requerimientos y las especificaciones de cada instrumento. Aquí yo he puesto cualquiera, ¿ya? Sensor de flujo, ejemplo, sensor de flujo. Yo ya no voy a poner ejemplo, ustedes ya no van a poner ejemplo, ya pondrán sensor de flujo. Ubicación, función, ¿ok? Entonces, estará ubicado en la zona, por ejemplo, de ingreso del café. Entonces, este será un sensor de flujo másico, ¿no? Función. Su función es poder saber cuál es la cantidad de masa o de peso que está ingresando a la zona de embotellado, ¿no? Ahora, ahí queda, ya sabemos entonces dónde está y para qué función cumple. En base a eso yo hago un requerimiento, en base a lo que el proyecto que estoy desarrollando o el diseño que estoy desarrollando requiere, ¿no? No en base a lo que me puede decir un proveedor, ¿no? Porque si no, si digo, a ver, ¿qué cosa dice Siemens? De 50 a 250, yo le pongo 200, de 50 a 250. Magnético, magnético. Exactitud 0,8, 0,8. Entonces ahora las especificaciones de Siemens la pongo como requerimiento. Y después pongo a ABB, Yokogawa, Emerson y Siemens también. ¿Cuál va a ser el equipo que voy a seleccionar? Siemens, pues. Porque Siemens cumple exactamente con mi requerimiento. Entonces, ¿para qué puse los otros tres? No tiene sentido. Pero entonces no es el objetivo de este anexo decir vamos a comprar Siemens y vamos a poner nuestro requerimiento como Siemens. No, es poner lo que deseo yo, lo que requiero para mi proyecto, ¿no? Para que se resuelva mi proyecto, y de ahí poner ya las alternativas que me dan los diferentes proveedores, ¿no? En este caso Siemens, ABB, Yokogawa, Emerson. Muy bien. Pueden haber más, seguramente, pero yo tengo buenos contactos con eso, he encontrado información en internet y ya está. Entonces, el tipo le pongo, bueno, el rango básico, ¿no? Todo parámetro necesita un rango de trabajo. En este caso, litro por hora, y ahí está el rango. Tipo, hay dos tipos de sensores de flujo, ¿no? Los intrusivos y los no intrusivos. Como aquí vamos a decir, yo estoy manejando café, digo, no, es no intrusivo, o sea, no puedo meterme dentro del café a medirlo. Entonces, por decir, no digo que usen un sensor de flujo en su caso, pueden hacerlo por peso, por ejemplo, ¿no? Es mucho más sencillo. Exactitud, 1%, lo que necesita mi
mi proyecto porque la planta acepta un 1%, digamos, de desviación. Precisión, o sea, con qué precisión yo voy a medir ese valor de peso, vamos a decir. Ya, por exactitud tengo 1% de desviación. O sea, puedo medir 99 o 101 gramos, ¿no? Si estoy enviando en gramos. Entonces, muy bien. ¿Y con qué precisión? O sea, digamos que puede ser 101.1, no, ya no, pues tiene que ser 100.099. Entonces, mi precisión, ¿no? Va a ser con 3 decimales, entonces le pongo 0.5%, 0.1%, lo que yo considero que debe ser, ¿no? De repente, pues el gramo de café instantáneo cuesta tanto que regalar un gramo ya es bastante, ¿no? Porque, ¿qué voy a hacer yo? Si yo lo que me comprometo a entregar es 100 gramos, no puedo entregar 99.9. Tengo que entregar 100 más algo más. O si no, 100 exacto. ¿Ok? ¿Por qué es esto? Porque cuando vamos a poner del lado del usuario, cuando el usuario va a comprar, dice yo voy a comprar 100 gramos, no 99.9, 100. Si el proveedor o el fabricante me entrega 100.5, bienvenido sea, no me voy a quejar. Pero si me entrega 99.5, entonces yo voy a ir a Indecopi y le voy a decir, ¿saben qué? Estos fabricantes ofrecen 100 gramos y entregan 99.5. Entonces Indecopi no te va a creer, por supuesto, pero va a ir a diferentes tiendas donde se encuentra esta marca y va a pesar las botellas. Va a sacar un par, los pueden comprar, no tienen problema ellos en eso, ¿no? Sacan una muestra significativa, dicen muy bien, vamos a pesarlas. Digamos que te sacaron 20 de diferentes tiendas y encuentran que 15 pues son 99.5 y 5 son un poco más de 100. Entonces, tienen la capacidad para multarte. Y las multas son severas, ¿eh? Son más de 100.000 soles. Entonces, la utilidad se te va, pues, por una multa de esas. Entonces, ¿qué prefiero yo? Regalarle 0.5 gramos o 1 gramo al cliente, ¿no? Sea el que sea, en vez de estar pagando 100.000 soles, ¿no? De multa. Entonces, por eso la exactitud y la precisión. La sensibilidad, o sea, cuántos litros por hora en este caso, o si fuera el peso, ¿no? La sensibilidad, es decir, mi celda de peso tiene una sensibilidad de 0.1 gramos. Entonces, si tiene una sensibilidad de 0.1 gramos, ¿no? Entonces, bestial. Yo puedo despachar con exactitud de 0.5 gramos, ¿no? Si es que tengo el medidor. Entonces, el rango de temperatura es importante porque, por ejemplo, en nuestro caso, podríamos hablar de un rango de temperaturas de este sensor. Sería suficiente entre 10 grados y de repente 60 grados. Sabiendo que todos los fabricantes seguramente me van a ofrecer un rango mayor. ¿Qué importa que me ofrezcan un rango mayor? ¿No? Mi rango está dentro de ese rango mayor. Lo que no puedo hacer es que mi rango supere el rango de lo que me ofrece el fabricante, porque entonces no estaría cumpliendo. Vamos a decir, si yo pongo aquí 0 a 40 grados y el fabricante me dice, bueno, yo tengo de menos 10 hasta más 30 grados. No me sirve, porque hay 10 grados que no abarca la especificación del fabricante, ¿no? ¿Ok? Y si me da más, por ejemplo, Siemens me da hasta 80, ABB hasta 120, yo con agua hasta 100 y Emerson hasta 150. Entonces, ¿puedo decir que este es el mejor para mí? No, no es el mejor. Sencillamente ha cumplido, cualquiera de ellos cumple con lo que especifica mi requerimiento. Pero no voy a tener ventaja porque uno me dé 80, me funcione hasta 80, otro hasta 120 y otro hasta 150.
¿no? Porque yo sé que nunca voy a llegar a esos valores, 150, ni de 80, ni de 120. Para mí es suficiente que me den entre 20 y 40 grados. Perdón, entre 0 y 40 grados. ¿No? Lo mismo con la presión, de 0 a 3 atmósferas, relativas, ¿no? G es relativo. Está bien. Si alguien me da de 0 a 3, estupendo, no hay ningún problema. ¿Qué es mejor el que me da de 0 a 6? No es mejor. Para mi caso no es mejor. Si ese además me cuesta más caro, estoy pagando más por algo que no requiero. Material de fabricación, bueno, sabemos que todos los elementos para alimentación son a base de acero inoxidable y teflón. Entonces tendría que esperar este tipo de materiales, ¿no? Por lo tanto, lo pongo. Material de fabricación, yo pongo teflón, por ejemplo, ¿no? Aquí faltó ponerlo, pero yo pondría teflón. Acero inoxidable y teflón pondría, ya está. Cualquiera de los dos. Garantía, ahí está, y el precio. Entonces, el precio es importante, ¿no? Porque sin precio nada se compra. Porque yo puedo decir muy bien, el Emerson, como es el que se ha comprado, ese es, y no tengo el precio. Y cuando voy a ver Emerson cuesta $10.000, ¿no? Me quedo paralizado porque los demás están por alrededor de 1.000, ¿no? Entonces digo, bueno, pues, pero el Emerson, si bien supera, digamos, no largamente, sino supera en ciertos parámetros a los demás, pero tampoco voy a pagar pues $9.000 más por algo que me cubre mis expectativas, ¿no? Con bastante menos precio. Entonces, todo eso se tiene que ver, ¿no? Aquí se escoge el Emerson, ¿por qué? Porque cumple con todo, en primer lugar. Y en garantía supera a los demás, ¿no? Porque la garantía es, vamos a decir, es asegurar que no pierdo mi inversión. Vamos a decir que vamos a decir el Yokogawa ya, 18 meses. De repente a los 22 meses tuvo un problema y tuve que mandarlo a mantenimiento. Y ese mantenimiento ya me va a costar. Mientras que si esto sucedía en el Emerson, 22 meses no hay ningún problema. Tengo 2 años de cubrimiento. Entonces, me lo repararán dentro de esta garantía, ¿no? Y vamos a decir, en el caso de Yokogawa todavía es menor el precio del Emerson, pero en el caso de la ABB es un poco mayor el Emerson. Pero por esta situación del 1 año más de garantía, me voy a animar por él, ¿no? Si vemos, todas las marcas son equivalentes en calidad. No, pues esta Emerson es una marca hechizo, esa me pueden darme hasta 10 y lo que hacen es me reemplazan el equipo, pero me lo van a reemplazar cada 2 meses y eso me va a parar la producción. Tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces, tenemos que ver fabricantes equivalentes en calidad. ¿Ok? La segunda parte va a tener que ver con actuadores, o sea, ahora en el trabajo parcial. Y lo mismo, actuador, por ejemplo, aquí, válvula neumática, ubicación y función. Bueno, por ejemplo, para esto del café, podríamos decir, muy bien, esta válvula va a actuar para mover un pistón, que es el que va a pegar las etiquetas. Una forma de hacerlo podría ser así, ¿no? Entonces, digo, ¿cuál es el rango de caudal de 2 a 6 litros por segundo? Tipo neumático, por eso ya no se ha puesto más, ¿no? Diámetro, 50 milímetros, rango de temperatura, rango de presión, ¿no? Material de fabricación, garantía y precio. Entonces, tenemos aquí el Festo. No puedo decir Festo modelo Festo tal, no. Porque si yo ya pongo Festo, ya he hecho una selección de qué Festo voy a poner, ¿no? Emerson, SP Flow y Pfeiffer son fabricantes de
válvulas neumáticas. Todas equivalentes en calidad. Y fíjense, yo necesito 1.8 litros por segundo. Perdón, de 2 a 6 litros por segundo. Y Festo me dice, yo tengo de 1 a 8 litros por segundo. ¿Está dentro del rango? Sí, está dentro del rango. Emerson me dice, tengo de 100 a 400 litros por minuto. Entonces tengo que pasarlo a segundos. Entonces tengo que irlo entre 60. Me da 1.66, en el rango inferior estoy bien, y 400, 6.66, también en el rango superior me excedo. Entonces el rango del Emerson, el rango del requerimiento está dentro del rango del Emerson. 2.25 metros cúbicos por hora. Aquí está la cosa. Y me ofrecen un diámetro de 2 pulgadas. Entonces, 2 pulgadas tengo que convertirlo a milímetros si quiero, ¿no? O a centímetros. Entonces, ahí me tengo que hacer, digamos, un trabajito, ¿no? Trabajito adicional, porque no encuentro en la especificación de SP Flow, ¿no? Que sé que es una buena válvula, expresado en lo que yo quiero, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces digo, en primer lugar, me está dando caudal. Entonces vamos a ver este caudal en litros por segundo, ¿no? Entonces, un metro cúbico son 1000 litros, ¿no? Y una hora son 3600 segundos. Entonces, yo voy a tener que multiplicar por 3600 y dividir entre 1000. Entonces, realmente me resulta en multiplicar estos números por 3.6, pero me dan litros por segundo, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces yo voy a hacer eso. 5 por 3.6, 18. Vamos a ver. A ver. Un metro cúbico es... A ver, un metro cúbico es 1000 litros. No, tengo que multiplicar por 1000, perdón. Y una hora es 3600. Y tengo que dividir entre 3600. Es al contrario. Entonces, o sea, dividir entre 3.6. 5 entre 3.6, 1.38. Está dentro del rango. 25 entre 3.6, 6.9. Está dentro del rango. Pfeiffer me dice 7. 7 entre 3.6, 1.94. Estupendo, está dentro del rango. Está con la justa, sí, pero también mi especificación no va a estar pues con las justas, ¿no? Mi especificación ya tiene una holgura. Y 22 entre 3.6, 6.1. Sí, este está con las justas. No es que esté con las justas. ¿Cumplió o no cumplió? Sí cumplió. Ya. Para eso mi rango tiene también unas tolerancias, ¿no? ¿Ok? Exactitud. Aquí no puse bueno, debí poner, ¿no? Exactitud como requerimiento. Bueno, de repente no me es muy importante. Entonces, no lo he puesto. Diámetro, 2 pulgadas. 2 pulgadas es 50.8 milímetros. Está bien. 50 milímetros en Emerson, calza exacto. Nuevamente, SP Flow 2 pulgadas y en Pfeiffer también 2 pulgadas, ¿no? Pero está bien. 50.8 a 50 está bien. Temperatura de operación 0800, 0 a 120, 0 a 100 y 0 a 150. Se sobra porque también pedía 0 a 40. Y las atmósferas también se sobran 0 a 5, 0 a 6, 0 a 3 y 0 a 8. Y la garantía, nuevamente, pongo así, el Pfeiffer me da 2 años con calibración anual. SP Flow 18, Emerson 1 y Festo 1. Esto lo he chequeado ya en una hoja de estos fabricantes. Coincidentemente es así. Y estos son los precios.
Entonces, aquí hay un error porque he considerado no Festo, sino SPFlow, ¿no? Por las características, ¿no?, de especificación, el SPFlow, no es el Festo, ¿no?, que esté equivocado. Ese es el que yo he considerado, 18 meses de garantía. Bien, entonces sigamos viendo nuestro... Entonces, elaboración de la ficha técnica de los sensores, eso se hizo en la actividad 1. Elaboración de la ficha técnica de los actuadores se va a hacer en la actividad 2. ¿Ok? Cronograma de actividades de la actividad que corresponda, o sea, cronograma de actividades de la actividad 2 TP sería en este caso, ¿no? Y esto abarca todas las actividades. Entonces, profesor, ¿qué diferencia hay entre este cronograma, ¿no?, y este que dice aquí? Bien, aquí se tiene que cambiar también, tendría que ser TP. Esto es enunciativo, esto es lo que yo voy a presentar dentro, es enunciativo. Pero nos habíamos quedado aquí, ¿no? De los sensores, de los actuadores, también anexo 2, y hasta aquí haría 2.1.4. Y aquí, en marco teórico, abarcaría todo, ¿no?, hasta el cronograma. Capítulo 3 ya no lo voy a poner porque el capítulo 3 es para la PC2. Entonces, para la PC1, solamente la ficha técnica de los actuadores, ¿no?, y definir los requerimientos. Bien. Aquí sería bueno, no es obligatorio, pero sería bueno para que ustedes ya empiecen a definir su proyecto, la elaboración de planos de construcción y montaje de las partes del sistema. ¿Ok? Entonces ya ese diagrama pictórico empieza a tener un cuerpo, una forma, cuando ustedes ya empiezan a elaborar los planos. ¿Ya? Bien, esta nota no va como parte del informe, solamente nos indica de que en todas las actividades se pondrán las conclusiones y bibliografía. Conclusiones, por ejemplo, poner en esto del café, ¿no? Concluimos que es mejor trabajar en una zona de baja humedad y a 2 o 3 grados sobre la temperatura ambiente. ¿Por qué razón? No más. Una, porque podemos quitarle los sabores al café si le ponemos más temperatura, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Por qué queremos? ¿Por qué se desea? No queremos, ¿no? O porque se requiere que haya un flujo de presión positiva, no hay un flujo, perdón, que existe una presión positiva, ¿no? Para que el flujo de aire salga de la zona de trabajo, donde va a estar la máquina, hacia el exterior. Y que no entre aire del exterior porque ese aire entra húmedo. ¿Ok? Bien, CELAPA, ya sabemos, como ustedes ya saben, esto no va, los planos, si ustedes quieren ponen planos, ¿no?, y los tienen que numerar con el acápite, ¿no? Acápite 1.1. Si está en el plano mencionado en el acápite 1. Si está en el acápite 2, 2.1, 2.2, 2.3, ¿no? La metodología que ustedes ya la conocen. Este anexo que es importante y este que es todavía más importante. Porque aquí ponemos la actividad, ¿no?, la tarea asignada para esa actividad, quién la va a hacer y las fechas aquí que se comprometió y la fecha que entregó. O perdón, la fecha sí,
que hicimos esta reunión, la fecha que se comprometió, de tal manera que cuando llegue esa fecha podemos decir, ¿cumplió o no cumplió? Aquí ponemos un check, ¿no? ¿Cumplió o no cumplió? Check, cumplió. No cumplió, una X. O no cumplió, NO, sí cumplió, SI. Bien, y ya sabemos que esto entonces es el próximo, nuestra evaluación va a ser el próximo miércoles 8. ¿No? ¿A qué hora? 12 del día empezamos. 12 del día en punto empezamos, ¿eh? Porque ustedes se han dado cuenta, ¿no?, que es bastante tedioso la presentación. ¿Y por qué es tedioso? Porque tengo que preguntarles, ¿no? Preguntarles y preguntarles, porque la idea es descubrir lo que ustedes saben. ¿Ok? El profesor lo que hace en este caso es descubrir hasta qué punto sabe el alumno sobre el tema. Si sabe sobre el tema todo lo que tiene que saber a estas alturas, tendrá 20. Esto no es una tesis, ¿eh? Por eso, bien claro, está diseñado el informe. No se les dice que demuestren algunas cosas, se les dice que hagan. Ahora, algunas cosas tendrán que ser demostradas porque si yo pongo un motor de 5 HP, tengo que decir por qué son 5 HP, porque no son 500 vatios nada más, ¿no? Entonces, hay que justificar eso. ¿Ok? Entonces, fechas, ya está. Muy bien, como ustedes ya están escogiendo sus fabricantes y sus modelos de sensores y de actuadores, entonces aquí pondrán los datos del fabricante. El fabricante normalmente en sus datasheets, las 2 o 3 primeras hojas, resume lo que es su equipo. Y después ya envía planos, envía detalles, ¿no?, curvas, todo lo que ustedes quieran. Eso no necesitamos. Solamente las 2 o 3 primeras hojas, dependiendo dónde acaba la descripción. Y después esto para poner una rúbrica, ¿no?, que el sílabus no, digamos, no lo especifica, pero creo que esta rúbrica o este outcome describe bastante bien lo que ustedes van a hacer. En primer lugar, tienen que trabajar en equipo. Tienen que escucharse. O sea, cada uno de ustedes va a tomar el liderazgo cuando le toque hablar. Por lo tanto, tienen que escucharse. Van a colaborar entre ustedes porque ante una propuesta van a decir, no, yo no me parece. No es así la forma de discutir. Ante una propuesta es, oye, si le agregamos esto y si mejoramos aquí, entonces vamos avanzando. El segundo diagrama pictórico. También, fíjese, oye, pienso que aquí algo le debe poner, ¿no? Vamos ayudándonos. No es que voy con mi diseño y digo, yo voy a hacer que mi diseño sea el aprobado. No, porque entonces de repente no es el mejor y salimos mal. O no salimos tan bien como quisiéramos. Si discutimos, ¿no?, sí, esto lo he pensado así, sí, efectivamente falta ahí haber ideas para superar esto, ¿no? No hay que, cada alumno va a traer ya lo último, el non plus último, vamos a discutir entre 5 diseños que son pues la perfección. No, nos vamos ayudando. Inclusivo porque sabemos escuchar. Las ideas de los demás son valiosas. Eso es ser inclusivo, ¿no? Escuchamos a los demás. Y por supuesto, las metas se las califica porque ustedes en la actividad 2 tienen que llegar a un punto. ¿Llegaron o no llegaron? ¿No? Planifica, lo voy a ver en su formato que antes le dije. Son formatos, incluso más importantes, le digo, ¿no? Están planificando. ¿Cumple objetivos? Muy bien. Si es que llegan a lo que se les pidió, están cumpliendo objetivos. La primera dimensión, trabaja en equipo para proporcionar liderazgo. Bueno, eso ya se los mencioné. En forma conjunta. O sea que el líder
Aquí no es el que toma la cabeza y dice, ya tú vas a hacer, podría ser el líder, pero en este caso, todos ustedes tienen que liderar. Oye, te falta esto, tal día nos reunimos, tengo problemas en definir esta situación, ¿no? Por ejemplo, el que tengamos un ambiente eh, exento de humedad, hasta qué punto va a ser exento, cuál es el porcentaje de humedad que acepta, ¿no? Porque humedad cero no se puede conseguir, ojo, ni tampoco es conveniente, ¿no? Humedad cero, cualquier frotación que hagamos, incluso la del aire al movernos, va a generar un problema de, de electrostática, ¿no? Vamos a empezar a generar electricidad por la frotación nada más del aire contra la máquina. Cuando pasamos caminando, frotamos la máquina con el aire. Como el aire es aislante, se va a ir cargando la máquina y de repente en un momento, ¡paf!, salta una chispa, ¿no? Y puede provocar algún problema. A nuestros equipos, a nuestras personas o al operador. Entonces, humedad cero no es recomendable. Si quieren, pueden averiguar, por ejemplo, los vidrios laminados, los que se usan en los carros, se hacen a una humedad bastante baja porque no puede entrar humedad a esa zona, ¿no? Compárenla también con las plantas de embotellado de café, que de repente ahí son muy celosos, no van a encontrar. Y podrían usar el dato de los fabricantes de vidrios, ¿no? Ellos sí lo dicen porque eso es parte de la calidad de su producto. Entonces no lo pueden dejar de decir. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre lo que se va a hacer en esta actividad 2 para el trabajo parcial? ¿Sí? ¿Preguntas? Por favor, ya que estamos ahí, abrimos nuestras cámaras, porque me da la impresión de que estoy hablando al aire, porque pido preguntas y nadie habla. Si ustedes se han retirado, díganme, profesor, voy a encender la cámara, pero me voy a retirar. Además que en fechas como las de ahora, no es obligatorio que asistan, ¿no? Si no quieren asistir o no pueden, tienen otra cosa que hacer, estupendo. No hay ningún problema, no es obligatorio, porque es feriado. Yo he entrado por respeto a ustedes, porque los he visto que entraron, ¿no? Y creo que en un caso anterior, no fue con este grupo, con otro, dijo, profesor, entramos y estuvimos esperando. Yo pensé que no iban a hacer eso. Entonces esta vez dije, bueno, voy a entrar porque de repente entró algún alumno. Si hubiera entrado uno, yo me quedaba. ¿Ok? Bien, por eso le digo, ¿esto quedó claro? Si tienen también alguna pregunta específica sobre su proyecto, también la podrían hacer. Profesor, ¿cómo diseño el motor de la faja? ¿No? Por ejemplo, o sea, ¿qué potencia de motor voy a tener? ¿Ok? ¿No? De repente es una pregunta que me quisieran hacer, no sé. No voy a responderme a mí mismo, ¿no? Ustedes pregúntenme y yo les respondo. Adelante, muchachos. Bien, soy todo oídos.
¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Bien, entonces veamos 13 y 23. En ese momento voy a entrar al aula virtual. Bien, habíamos estado viendo protecciones eléctricas industriales y creo que eso ya quedó zanjado, ¿no? Con el laboratorio también que hicimos, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a pasar a un siguiente tema. A ver, veamos. $214, pero ojo, hasta el 214, ¿ya? 215 no. Aquí lo dice claramente, ¿no? Es actividad 3. Y el 225 hasta el 225. 23 también. Bien, entonces, sí. Y hasta el 33, déjenme ver. Plano transversal, sí. Estos son actividad 2. ¿Ya? Esto yo lo voy a modificar para indicarles que es hasta aquí. Sí. Aquí me faltó modificar. Ok. Sí, hasta el 3.3, porque es lo que se dice aquí. Entonces aquí indica capítulo 1, 2. Del 2.1 al 2.1.3 y del 2.2.1 al 2.2.3 y el 2.2.5. El 2.2.5 veamos qué cosa es. El cronograma. También el 2.2.4. Este es para el 2.2.1 hasta el 2.2.5, perdón. 2.2.4 también. Sí, vamos a hacer una cosa. Espérense un momento, por favor. Vamos a hacer algo para de una vez tenerlo en orden. Mm. No, perdón. Me estaba equivocando. Está bien. Estamos hablando ya del TP, ¿no? El TP capítulos 1, 2 y 3.3. Lo que hay que modificar es aquí
el 3.1, 3.2 y 3.3. En 2.3. Ok. Fíjense que el 2.3 no es abarcado. El 2.3, decimos en el TP, abarcamos el 2.1.1, ¿no? Hasta el 2.1.4, del 2.2.1 al 2.2.5, o sea, todo el 2.2.2, pero no abarca el 2.2.3, perdón, no abarca el 2.3, porque en el PC2 ahí es donde vamos a acelerar ya, y vamos a hacer el planeamiento de las actividades que se desarrollarán a fin de llegar al diseño final. En el 2.3 es para la actividad 2. Ahí es donde vamos a descubrir cuánto nos falta, porque ya nos va a faltar muy poco, pero ese poco se puede volver, vamos a decir, crucial si es que no lo enfrentamos, si es que no lo planificamos. ¿Ok? Sí, entonces hasta el 2. Sí. Entonces, aquí ya está modificado. Capítulo 3, planos 3.1, 3.2 y 3.3. ¿Ok? Hasta ahí avanzamos. Bien, fíjense que los cálculos de los actuadores, como fuerza, potencia, recorrido, se hacen en la actividad 3, PC2. Sin embargo, esto no significa que ya ustedes hayan escogido un actuador, ¿no? Los cálculos lo van a presentar en la actividad 3. Si no lo saben hacer, los hacemos. Entonces ustedes dicen, bueno, escogí un motor de 1 kW porque he leído algunos documentos que así lo hacen. Entonces, diremos muy bien, esa es una buena iniciativa, pero ahora vamos a calcularlo en forma aproximada, ¿no? Para que no tengamos problemas. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver cuando justamente lo que quería hacerles hoy día es el diseño de fajas, para que sepan cómo calcular un motor, por ejemplo, de una faja, ¿no? O de un arrastre tipo piñón, para que sepamos cómo se hace eso. ¿Ok? Entonces, un momento, por favor, vamos a... Estas son mis consultas.
Este también es mi consulta. Bien, este es uno de los que vamos a ver hoy día. Sí, Alexander. Sí, profe, con respecto al punto 3.3.2 de lo del parcial, está más que todo refiriéndose a que prácticamente tenemos que hacer, ya siendo un programa de 3D como el Inventor, hacer ya todo ya el proceso ya completo, y con respecto a los planos sería la parte mecánica, o sea, sus especificaciones de tamaño. Claro, el 3.1 es plano tridimensional de la construcción del sistema. No sé, lo que ustedes ya conceptúan como su diseño. Ujú. ¿Ya? El 3.2 son los planos específicos de cada una de las partes. O sea, de repente, una de las partes que componen el sistema indicado en 3.1. En el plano tridimensional, normalmente no se ponen muchos detalles, ¿no? O se ponen detalles, pero vamos a decir, no se puede poner dimensiones, todo eso, porque a veces son eh, variaciones muy grandes. No tengo una faja de 60 centímetros y después tengo un sensor pues de 1 centímetro. Entonces ya no puedo detallarlo, ¿no? Entonces, los planos específicos son para eso, ¿no? Donde yo pongo de repente algo que me interesa diseñar, porque voy a diseñar, por ejemplo, el sujetador que va perdón, el mecanismo que va a sujetar al sensor o el mecanismo que va a sujetar un actuador. Entonces ahí son los planos específicos. Más no se refiere a dibujar el sensor o el actuador en el AutoCAD, por ejemplo. No, no, no. O sea, el No vamos. mecanismo nada más, y vamos a decir, el sensor lo pueden ubicar como un cubo, como un cilindro, ¿no? Lo que más se parezca al sensor, y para saber cómo se piensa sujetar, ¿no? Si es cilíndrico, pues será de repente con una barra semicircular abierta por un lado, ¿no? De tal manera que se vaya ajustando. Eh, si es cuadrado, será pues mediante unas placas, ¿no? Donde se ubique el sensor. Eso son detalles importantes para, para la construcción de la máquina, y muchas veces estos detalles, les digo, no se ponen en los planos. Entonces, a la hora que uno va a montar, se da cuenta que falta eso, ya que desarrollar los planos, ¿no? Entonces, se refiere a eso, ¿ya? No vamos a dibujar el sensor porque no, no tiene sentido eso, ¿no? Solamente sus dimensiones exteriores y su forma, ¿no? Bueno, ¿Ok? está bien, Entonces, a profesor. veces, Sí. sí, cuando ustedes ven el sensor o el actuador, a veces, por ejemplo, los sensores tipo un motor, ¿no? Un motor de cualquiera de estos que conocemos, que son brushless o servos o paso a paso, ¿no? Traen un par de pernos, o a veces 4 pernos, 4 agujeros o 2 agujeros para ajustar, ¿no? Dependiendo de cómo es su sujeción. Entonces, ¿cómo, qué placa vamos a poner ahí para que efectivamente ese motor quede sujetado, ¿no? Porque si no, el motor no está sujetado, no va a estar al aire, ¿no? A eso se refiere, ¿no? ¿No? A eso se refiere. Bien, espérense un momento, voy a sacar todo lo que se refiere a esta.
Entonces, un momento. Ya. Ok. Esto fue un ejemplo que también puse. Vamos a ponerle fecha a veces, no nos confundimos. Bien. Vamos a empezar por aquí. Perdón, por el 1. Y aquí tengo, me parece también una definición de reductores de velocidad. Ok, vamos a ver. Aquí tengo un video. Quisiera pasarles esto antes de... Bien, voy a pasarles un video. Un momento, por favor. Ya lo vemos, ¿no? Bien, vamos a... En esta presentación vamos a seleccionar un motorreductor de velocidad para una cinta transportadora. ¿Lo pueden escuchar bien? ¿O no lo escuchan? Lo voy a correr, ¿ya? Ok. Entonces... En este caso se necesita determinar el tipo y tamaño del motorreductor adecuado para accionar una cinta transportadora horizontal de material a granel. La cinta extrae material desde el interior de una mina durante 16 horas diarias con 50 arranques por hora. La velocidad lineal de la cinta es de 2,5 metros sobre segundos con una fuerza de tiro de 600 kilogramos. El tambor de dicha cinta tiene 750 milímetros de diámetro. Las condiciones ambientales son de temperatura normal de 20 grados centígrados y una altitud sobre el nivel del mar que es menor a los 1000 metros. El montaje del motorreductor será en posición horizontal. La unión entre la salida del motorreductor y el eje del tambor de mando se efectuará a través de un acople. Los pasos que debemos seguir para su selección son los siguientes.
La potencia de cálculo es la potencia teórica necesaria para el accionamiento mecánico. Esta potencia la obtenemos en base a los datos brindados por el cliente. La potencia de entrada es la potencia de cálculo determinada anteriormente que deberá ser afectada por el rendimiento del motor reductor, siendo el rendimiento un dato que lo brinda el fabricante. La relación de transmisión la determinamos con la preselección del motor. La velocidad de entrada expresada en revoluciones por minutos la determinamos con los datos del motor preseleccionado. Y la velocidad de salida expresada en revoluciones por minutos la determinamos con los datos del proyecto. El factor de servicio va a depender de la cantidad de horas diarias de trabajo, el tipo de accionamiento y la cantidad de arranques por hora. La potencia de mando es la potencia de entrada afectada por el factor de servicio. Una vez que preseleccionamos del catálogo el motor. A ver, un momentito. Vamos a ver cada uno de estos factores, qué cosa nos dice. Potencia de entrada. Dice, esta es la potencia de cálculo determinada anteriormente. ¿Quién lo ha determinado esto? El cliente. Nosotros vamos a también actuar de clientes y vamos a ver cómo diseñamos la potencia de una faja. Y aquí lo único que ellos hacen, ese dato que le da el cliente, que nosotros lo vamos a hallar, lo van a afectar por el rendimiento del motor reductor. O sea, van a decir, muy bien, esta es mi potencia de faja, pero mi faja tiene un motor reductor. Ese motor reductor tiene una eficiencia. Entonces yo voy a ponerle la eficiencia. ¿Y cuál es la eficiencia del motor reductor? Es la eficiencia del reductor multiplicada por la eficiencia del motor. ¿Ok? Por eso dice, es un dato que lo brinda el fabricante. Muy bien, nosotros lo vamos a sacar y vamos a decir, requiero esta potencia de motor. Y después vamos a ir a buscar qué fabricante me da una potencia similar. ¿Ok? La velocidad de entrada. Entonces, perdón, la relación de transmisión. Dice, la determinamos con la preselección del motor. Muy bien. Nosotros vamos a escoger motor y vamos a escoger el motor reductor. No vamos a escoger las dos cosas a la vez. Entonces vamos a entrar con un motor usual, el más económico que hay en el mercado, ¿no? Vamos a decir el más barato, pero no significa que el más barato es el de menos calidad, sino el más usado. Es un motor de 2 pares de polos, es decir, 1800 revoluciones por minuto. O sea, el eje va a girar a 1800 revoluciones por minuto, 1800 RPM. Y nuestra faja va a correr a una determinada velocidad. Entonces, en medio de ellos está el reductor. Entonces, nosotros vamos a decir, tengo un motor de 1800 revoluciones por minuto, pero mi faja corre, vamos a decir, a 20 centímetros o 2 centímetros por segundo, 5 centímetros por segundo. ¿Ok? En base a esa velocidad, nosotros vamos a hallar la velocidad angular que requerimos del motor reductor. Y entonces ahí vamos a definir cuánto es la relación. ¿Ok? Velocidad de entrada es la del motor preseleccionado, la velocidad de salida. La determinamos con los datos de proyecto, es decir, mi faja a qué velocidad quiero que corra o entre qué rangos de velocidad debe correr. ¿Okay? El factor de servicio es la cantidad de horas la cantidad de arranques por hora. ¿Ya? Es decir, si este motorreductor va a tener una faja que va a estar parando, va a estar deteniéndose cada 10 segundos, arranca por 20 segundos, se detiene por 10 segundos. Eso es lo que nos pide. Sabiendo que un motor con un arranque normal, o sea, directo, o arranque estrella triángulo, no puede arrancar con esa frecuencia. Un motor asíncrono por lo menos no. Entonces, si necesitamos arrancarlo con esa frecuencia, necesitamos un variador de velocidad
para que no se queme. O empleamos otro tipo de motor. Por ejemplo, un motor brushless, motor de repente de pasos. El brushless es más barato que el de pasos para este tipo de funcionamiento de la faja, ¿no? Si fuera un tornillo y a través del tornillo nosotros, un tornillo sin fin quiero decir, y a través de este tornillo sin fin y vamos a obtener posiciones, entonces ahí sí nos conviene un paso a paso, hace más sencillo, ¿no? La ubicación. También lo podemos hacer con el motor brushless, ¿eh? También es un poco más complejo nada más. También lo podemos hacer con un servomotor, porque los servomotores que no tienen tope giran permanentemente. ¿Ok? La potencia de mando, newtons por metro. Es la potencia de entrada afectada por el factor de servicio. ¿Ok? Vamos a decir, si yo tengo un motor que trabaja al 30%, entonces, ¿qué cosa voy a hacer? O perdón, al 80%, o sea, tiene un factor de servicio del 80%, entonces yo no voy a poder trabajarlo a potencia plena el 100% del tiempo. Entonces tengo que dividir entre 0.8 si es que lo quiero trabajar al 100% de potencia. ¿Ok? En forma permanente, vamos a decir, tengo un motor de 100 kilowatts y me dicen, pero trabaja al 80%, ojo. Ah, no, yo quiero emplearlo siempre, o sea, el 80% del tiempo, ¿no? O sea, vendría a ser el ciclo útil. Es decir, que en 24 horas yo no lo puedo usar las 24 horas, sino solamente lo puedo usar 19.2 horas, ¿no? El 80%. 100 kilowatts, pero ahora yo digo, no, pero yo quiero trabajarlo a 24 horas. Entonces yo digo 100 kilowatts entre 0.8. Sí, mi factor de servicio es 0.8. Entonces, requiero comprar un motor de 125 kilowatts. ¿Ok? Entonces, para 125 kilowatts, 100 kilowatts es el 80%. Ya lo puedo trabajar las 24 horas. La preselección es el catálogo, ¿no? Y como vimos en el caso anterior de nuestro laboratorio, verificamos que la potencia nominal seleccionada pues sea mayor a la potencia de nuestros cálculos, que aquí le llaman potencia de entrada, ¿no? ¿Ok? El reductor lo debemos verificar de forma tal que la potencia nominal seleccionada del catálogo debe ser mayor que la potencia de entrada. En primer lugar vamos a determinar la potencia de cálculo con los datos del proyecto. Como bien sabemos, la potencia es igual al trabajo que va a realizar el motor por cada unidad de tiempo. Pero además el trabajo es igual a la fuerza aplicada por la distancia. Por lo tanto, si reemplazamos los datos que ya tenemos en la fórmula, nos queda de la siguiente forma. Para convertir la masa en kilogramos fuerza, lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad, o sea, 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora bien, si multiplicamos los 600 kilogramos por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, nos estaría dando 5.886 newton. ¿Por qué newton? Porque kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado es newton. Bien. Ahora fíjense en ustedes Entonces, que nos está quedando distancia sobre tiempo, siendo la distancia sobre tiempo la velocidad a la cual se debe desplazar la banda. a ver.
Entonces, fíjense, ya estamos... Perdón, La cinta transportadora. no he abierto mi pantalla, me fui un momento a los servicios. Bien, ya estamos 1:53, ¿no? Creo que vamos a refrigerar hoy día un poquito más largo, ¿les parece? Y entraríamos a las 2:30 de la tarde para continuar esto, porque este va a ser nuestro tema hoy día. Después les voy a poner un ejemplo, ¿no? De tal manera que puedan emplearlo en sus proyectos. ¿Les parece? A ver, no los escucho. Está bien, profesor. Entonces, 2:30 de la tarde y ya entramos a la otra aula, ¿no? Al aula de práctica o al aula de laboratorio que creo le he puesto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nos vemos 2:30.